Bueno, pasan cosas en Venezuela, ya lo veían ustedes, y para hablar de estos temas, ¿quién mejor que invitar a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, que nos acompaña a esta hora? Ronald, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, Paula, gracias por la invitación. Bueno, hablemos de este primer año de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Le propongo que empecemos como por hacer un balance general y después si ya nos vamos metiendo un poco en la minucia. ¿Cuál es ese balance del primer año de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, realmente el tema que convocó supuestamente el presidente Nicolás Maduro para esta Asamblea Nacional Constituyente era traer la paz a Venezuela y solucionar los problemas económicos. La paz, eso es relativo. Venezuela sigue siendo uno de los países con más muertes violentas en el mundo y de hecho está la desesperación de la gente que se ha convertido como en una acción constante, la protesta, más de 300 protestas cada semana, que tienen una particularidad. Antes tenían conducción política, en este momento no tienen conducción política. Tal vez el gobierno se refería a paz porque no iba a haber conducción política, pero eso no quiere decir que el nivel de protesta haya disminuido. Y por el otro lado, en materia económica, pues el Fondo Monetario fue muy claro la semana pasada. Se hablaba a inicios, en abril, a inicio de este año, que la inflación esperada para Venezuela era del 13.000%, lo cual ya para nosotros es una, digamos, una cifra que no nos cabe en la cabeza. Pero ahora estamos hablando de una inflación que puede llegar al 1.000.000%. Es decir, si yo antes me compraba una menta que costaba 200, ahora voy a tener que pagar 200 millones por esa misma menta, para que la televidencia tenga como una relación de lo que significaría la economía en Venezuela. Es una inflación que supera el 2% diario, lo que para nosotros es la inflación de un año. En ese orden de ideas, pues la Asamblea Nacional Constituyente no ha resuelto los problemas de los venezolanos y la tarea para la cual fue convocada, que es hacer una constitución, la anterior constitución, la del 99, la de Chávez, tardaron 3 meses en hacerla. Esto lleva 4 veces lo mismo y no se sabe, no tenemos una sospecha de cuándo puede salir la nueva Carta Magna. Se decía que saldría más o menos en un promedio de 2 años, pero ya hoy escuchábamos a Diosdado Cabello insinuar que podría durar incluso hasta 4 años el proceso. Le iba a preguntar por eso, implicaciones de que esta Asamblea Nacional Constituyente se extienda por mínimo 4 años, además porque usó Diosdado Cabello un término donde él habla de una Asamblea Nacional Constituyente absolutamente insurgente. En efecto, la lógica de una Asamblea Nacional Constituyente es darle las bases constitutivas a un país. Eso implicaría las normas, las instituciones, las reglas del juego para que los ciudadanos supieran a qué se pueden, digamos, acoger en un momento determinado. Cuando hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente de carácter revolucionario, que subvierte el orden, no tenemos claridad sobre lo que está pasando. Incluso cuando uno mira de estas 9 leyes que han salido de orden constitucional, además que la figura no existe legalmente, estamos hablando de que la Asamblea Nacional Constituyente ha impulsado unas supuestas leyes constitucionales que cuando uno mira los parámetros jurídicos de cualquier otro país, eso no existe, solamente y únicamente en Venezuela. Se pretende cosas como fijar la confianza inversionista extranjera a partir de la ley. Yo decreto que hay confianza. La confianza no funciona así. Y en ese orden de ideas, cuando tú le dices a un inversor extranjero que esta es una constituyente revolucionaria y subversiva, pues uno dice, bueno, ¿qué tipo de confianza puedo tener yo de llevar recursos a Venezuela y de invertir en el país si de entrada me están diciendo que la constituyente no es una constitución escrita, sino que puede ser modificada y, como lo ha demostrado en este año, cualquier capricho, incluso la criptomoneda, terminó saliendo también por ley, por este tipo de figura de ley constituyente, cuando no se sabe realmente a qué se refiere. Es una criptomoneda que se fija en el petróleo, que no funciona como las criptomonedas normales y en un petróleo que en Venezuela, pues si los números continúan por el camino que va, Venezuela va a ser un país ya no productor de petróleo. Venezuela puede llegar a salir de la OPEP. Su producción en este momento debería estar en 3.600.000, incluso las proyecciones a inicios de este siglo hablaba de que en este momento Venezuela debería estar produciendo 6 millones de barriles, pero al final de este año puede llegar a producir menos de 1 millón de barriles. Y no es cierto que eso se deba a los precios del petróleo. No es que la crisis económica es porque los precios del petróleo han caído. Más o menos en 2016, al inicio del 2016, el barril se encontraba de la cesta venezolana a $30. En el 2017 a $45. A inicio de este año en $60. Hoy se encuentra más o menos por los $65. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio del petróleo ha continuado creciendo
en una constante, pero Venezuela ha ido cayendo en su producción y eso hace que la economía sea absolutamente inviable. No hay claridad sobre la economía venezolana. Durante este año, Ronald, discúlpeme que lo interrumpa, pero es que esta pregunta también me parece importante. Se ha cambiado de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y ese no es un tema menor, porque quien preside esta institución pues tiene poderes plenipotenciarios. Empezó siendo Delcy Rodríguez, ahora es Diosdado Cabello, que para nadie es un secreto, es un hombre muy fuerte dentro del régimen, es como si fueran movimientos de ajedrez. ¿Cómo interpretamos esas jugadas? Bueno, yo creo que en este momento el ascenso de Diosdado Cabello se trata de una especie de blindaje. Diosdado Cabello es nuevamente requerido por las autoridades norteamericanas y se le imponen sanciones a él y a su círculo familiar, incluso a su esposa, a su hermano, y es en el momento en el que se asciende a presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto tiene una serie de particularidades porque en Venezuela no es la primera vez que pasa. Cuando las autoridades norteamericanas han sancionado a funcionarios venezolanos, suelen ascender. Ha pasado con el ministro del Interior, ha pasado con varios ministros, con el anterior vicepresidente Alzami, como una forma de blindarlos y protegerlos, pero también una forma de hacer inoperable al Estado venezolano, porque esto genera que cualquier contrato o lógica internacional que se quiera hacer o incluso firma de contrato bloquea esa firma de contrato. En el caso de Diosdado Cabello, pues es aún más preocupante porque, como lo sabemos, es la cara más oscura del régimen, la más cercana a las lógicas narcotraficantes y a las lógicas delincuenciales, lo cual hace que en este momento, textualmente, la constitución de los venezolanos esté en manos de lo que es potencialmente un delincuente. Ronald, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejarlo ir sin preguntarle por este carnet de la patria que ha sido noticia hoy, que es con el que ha anunciado el presidente Maduro, pues a partir de hoy tienen acceso o no, quienes tengan este carnet, a la gasolina los venezolanos. ¿Esto qué es del carnet de la patria y cuáles son las consecuencias de que ahora entonces la gasolina se pueda comprar sí o no si se tiene el carnet de la patria? Bueno, Venezuela es una economía esquizofrénica. 100.000 pesos colombianos son más de 112 millones de bolívares hoy, pero el galón de gasolina extra para llenar un carro vale 6 bolívares. Eso quiere decir que con una moneda de 50 pesos, la moneda más pequeña de nuestra economía que casi no usamos, uno podría tanquear durante 2 años con gasolina extra un vehículo en Venezuela. De esa esquizofrenia es la economía venezolana. Ahora con el cambio de moneda, que además es un cambio de moneda atropellado, el último proceso de cambio de moneda que se hizo en Venezuela, donde se le quitó un 3 ceros a la economía en el 2008, duró 7 meses y en ese momento fue atropellado. Ahora hablan de quitarle no 3 ni 6, sino 5, lo cual hace que la conversión sea muchísimo más compleja para el ciudadano y se pretende hacer antes del 20 de agosto. Y en ese marco se anuncia que como automáticamente al quitarle los 5 ceros la gasolina subiría estrepitosamente de precio, pues ahora se quiere hacer un control del ciudadano a través del carnet de la patria, que no es un documento legal, lo volvió legal la Asamblea Nacional Constituyente y además tiene una clara militancia política para que el ciudadano que tenga ese carnet tenga derecho a un subsidio, pero da un margen del 3 al 5 de agosto para poderse inscribir en un censo vehicular. Estamos hablando de unas cifras y unas fechas que son absolutamente imposibles de manejar. Un censo vehicular, ¿cuántos meses debe tardar? ¿Cuánta planeación debe requerir? Y si a eso le sumamos que en el 20 de agosto se cambia todo el cono monetario, entonces el ciudadano está realmente contra la pared. Muy seguramente muchas de estas medidas no van a poder ser aplicadas en las fechas que se han establecido por el gobierno y van a terminar dilapidándose por el tiempo. Lo que sí es preocupante para el ciudadano venezolano es que ahora, incluso para conseguir gasolina para su vehículo, va a tener que demostrar militancia política. Bueno, nuevamente estamos entonces ante la improvisación y la irresponsabilidad de las medidas que se toman en Venezuela con este gobierno que sin lugar a dudas es una dictadura. Se nos quedaron, Ronald, varios temas sobre el tintero, así que le prometo que lo vuelvo a invitar para que sigamos desarrollando y entendiendo junto a nuestros televidentes todo lo que continúa pasando allí en Venezuela. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, le damos como siempre las gracias por los minutos que nos dedica aquí en este espacio. Gracias por la invitación, Paula.